Bienvenidos, alumnos del segundo curso de la carrera de Ciencias de la Educación. Esta es la clase 6 de la asignatura de Evaluación Educacional. Les habla la profesora Romilda Ríos. Vamos a repasar la clase anterior, que eran los instrumentos y los procedimientos. Ya sabemos el significado de cada uno de ellos, ¿verdad? Y a modo de recordación, nomás otra vez, vamos a pasar que que los procedimientos son la prueba, la observación y el informe, y con sus distintos tipos de instrumentos, que ustedes ya dieron eso. La clase anterior dimos dos tipos de pruebas, y esta nueva clase va a ser la clase de términos pareados. ¿Qué es términos pareados? Es el famoso parea o une con flecha, como quieran, también se puede hacer, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué son los términos pareados? Consiste en la presentación de dos o más columnas de palabras, símbolos, números o frases. La primera columna, tenemos que poner siempre columna A y columna B. En la primera columna es la premisa o la pregunta. Y en la columna B están las respuestas y los distractores. ¿Qué esto permite evidenciar? Siempre todo lo que estamos dando permite evidenciar aprendizajes del nivel cognitivo. Dijimos que estos tipos de pruebas sirven para la memorización nomás todavía. Memorización y comprensión. No alcanza niveles más altos como la aplicación, la evaluación, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Para qué sirve? Para relacionar nombres, definiciones, sustancias y propiedades, acontecimientos y fechas, inventos e inventores. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones para su elaboración? Las columnas de premisa, ¿se acuerdan que premisa era la columna A? Y la respuesta, que era la columna B, ambas deben ser homogéneas en contenido. ¿Qué significa homogéneas? Que deben ser iguales, tratándose de del mismo contenido. Por ejemplo, yo no puedo poner las partes de la planta en uno y en la respuesta, por ejemplo, corazón, riñón, pulmón. Todas las proposiciones deben ser homogéneas. Eso ya ahí dice luego. Eso significa homogénea. Debe haber más opciones o, que pre- o, pre- o respuestas que premisas. ¿Qué pasa ahí? Una columna tiene que ser más larga que la otra. La columna de las respuestas. ¿Por qué? Porque ahí están los distractores. La consigna debe indicar claramente la forma de realizar la correspondencia. O sea que tenemos que poner que llene, por ejemplo, los espacios en blanco o en la línea de puntos. Así tenemos que poner eh, los números, en este caso si va a ser números, o las letras que le corresponden. Hay que comprobar que en la columna de respuestas haya un solo elemento que responda a las preposiciones, que no haya dos respuestas, porque eso se da confusiones. La columna de las respuestas debe ser en 50% más larga que las premisas por los distractores. No van a ser iguales las columnas, dijimos luego, ¿verdad? Entonces, si en esta columna hay 5 en la columna A, en la columna B por lo menos tiene que haber 7 u 8 con los distractores ya también. Las palabras clave más los distractores. Y otra cosa muy importante, que deben estar todos en una misma página de la prueba. No debe pasar al otro lado, porque si no, a veces el alumno en el examen se apura y no ve la hoja de atrás y ahí ya hace todo mal su examen. Bueno, tenemos otro tipo de prueba que también es prueba de ordenamiento.
Es para ordenar los hechos, fenómenos, hechos, orden cronológico, que permite evidenciar la reflexión, la observación, la asimilación de los conocimientos. ¿Cuáles son las recomendaciones técnicas? Que hay que elegir contenidos para enumerar u ordenar. Eh, hay que evitar también que en el enunciado haya muchos términos ya, demasiados. Eso no habla a favor del alumno. Procurar que cada grupo de proposiciones presentadas puedan ordenarse correctamente en una sola forma. Se recomienda un patrón de corrección. Este sí tiene sus variantes. Puede ser de ordenamiento lógico verbal. Y tenemos cómo podemos hacer una instrucción. El texto que se ilustra a continuación presenta el título y los párrafos desordenados. Reordénalos. Esas son las instrucciones. Tenemos también de ordenamiento cronológico, donde le decimos al alumno que ordene numéricamente los acontecimientos que fueron sucediendo durante en la historia paraguaya durante la guerra o posguerra. Tenemos también de ordenamiento lógico, donde se debe, por ejemplo, enumerar de 1 al 10. Y tenemos también del ordenamiento lógico matemático, donde dice ordena escribiendo de 1 al 4 los pasos para resolver la siguiente ecuación. Bueno, tenemos ya la actividad. Nuestra actividad va a ser, es como la actividad anterior que estábamos viendo, es más o menos un repaso de la lección anterior. Analiza detenidamente estos ítems. Estos ítems que están aquí están mal. Corrígelos y vuelve a reelaborar. Para eso deben tener el folleto anterior. Les dije que tengan el folleto a mano. Entonces van a ver ustedes por qué está mal. Y eso se ve en las recomendaciones técnicas. Nosotros vimos en el capítulo anterior, vimos los ejercicios de selección múltiple. Y acá te muestro un ejemplo. La palabra usada para unir dos frases o dos miembros de una misma frase es llamada una. Y habla ahí, dice, conjunción, verbo, pronombre y adjetivo. ¿Por qué está mal? Vamos a leer otra vez. Dice llamada una, todo tiene que ser relacionado. Entonces, una conjunción, una verbo, una pronombre, una adjetivo. O sea que, según las normas de elaboración, deben mantener la gramática de cada alternativa. Entonces, es llamada, nomás 2 puntos, conjunción, verbo, pronombre y adjetivo. Porque si le ponemos la conjunción, la, verbo, la, pronombre, también está mal. Hay que tener en cuenta la base. Y aquí tenemos una serie entonces de ejercicios para que ustedes puedan ir mirando las recomendaciones técnicas y ustedes mismos van a corregir y reelaborar. Y esta es la actividad 2 ya de nuestro ejercicio. Elige el mismo grado que estaban llevando, la misma materia, van a elegir inclusive, pueden elegir la misma capacidad, el tema y elabora 5 ítems de términos pareados y 6 ítems de ordenamiento, a un punto cada uno. Bueno, ustedes ya saben cómo hacer y suerte, gente. Besos.